Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José María Carmona Santos y soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica del primero A. El día de hoy vamos a concluir esta sección de temas. El día de hoy nos toca enlace químico. ¿Qué son los enlaces químicos? Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que confiere estabilidad a los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. La clasificación de los enlaces empieza por unidades estructurales que asimismo se puede dar en iones, en átomos o moléculas. En la parte de las iones se da el enlace iónico y el enlace metálico. Por otra parte, en el enlace por átomos se da el enlace covalente y en moléculas el enlace intermoleculares. El enlace iónico se da en compuestos iónicos. El enlace metálico, gracias a sustancias metálicas. El enlace covalente se da en sustancias covalentes atómicas y sustancias covalentes moleculares. En molecular, enlaces intermoleculares. Un ejemplo es el enlace del hidrógeno y también se da por sustancias covalentes moleculares. La regla del octeto. La regla del octeto funciona principalmente para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica. Estos elementos solo tienen subniveles 2s, 2p, los cuales pueden contener un total de 8 electrones. Cuando un átomo de uno de estos compuestos covalente puede obtener la configuración electrónica de gas noble, al compartir electrones con otros átomos del mismo compuesto. Pero para obtener la regla del octeto debemos de seguir ciertas limitaciones. La primera limitación es que la mayoría de los compuestos covalentes del berilio, debido a que contienen solo dos electrones en la capa de valencia, habitualmente forma solo dos enlaces covalentes cuando se enlaza con otros dos átomos. La segunda es que la mayoría de los compuestos covalentes de los grupos 3A, especialmente el boro, estos elementos contienen solo tres electrones en la capa de valencia, así que a menudo forman tres enlaces covalentes cuando se enlazan a otros tres átomos. Por lo tanto, se usa 6 electrones como el número necesario para los elementos 3A. Contiene solo 3 electrones en la etapa 2 y en la etapa 5 y 6 se usan solo 3 pares de electrones para los elementos 3A. Los compuestos, número 3. Los compuestos o iones que contienen un número impar de electrones, ejemplos son NO con 11 electrones de la capa de valencia y NO2 con 17 electrones en la capa de valencia. 4. Compuestos o iones en los que el elemento central necesita más de 8 electrones en la capa de valencia para mantener todos los electrones disponibles. Cuando uno se encuentra con esto, se añaden las reglas extra a las etapas 4 y 6. Enlace covalente. Las sustancias covalentes en la vida son aquellas que presentan enlaces covalentes entre sus átomos y se presentan en forma de grandes redes tridimensionales. Un ejemplo es el carbono diamante y el carbono grafito. El enlace covalente es el que produce cuando los electrones de la última capa de un átomo son atraídos por el núcleo de otro átomo, y lo mismo ocurre con el segundo átomo. Los átomos se acercan hasta que alcanzan un equilibrio en el que las fuerzas de atracción, núcleo-electrón, y las fuerzas de repulsión, núcleo-núcleo, y el electrón-electrón se equilibran. Se produce un solapamiento de los orbitales atómicos de la última capa. Las propiedades de ese tipo de sustancias son sólidos, puntos de fusión y ebullición elevados.
La solubilidad y la conductividad varían de una sustancia a otra. Teoría del enlace de valencia. La teoría del enlace de valencia intenta explicar cómo dos átomos se enlazan entre sí, buscando así presentar una interpretación satisfactoria para los enlaces covalentes. En esta teoría, lo que está incluido es la combinación de dos orbitales atómicos de dos átomos distintos, y es lo que vemos reflejado en la imagen. En química se habla de hibridación cuando en un átomo se mezclan varios orbitales atómicos para formar nuevos orbitales híbridos. Los orbitales híbridos explican la forma en que se disponen los electrones en la formación de los enlaces dentro de la teoría del enlace de valencia y justifican la geometría molecular. Para predecir la geometría de una molécula necesitamos conocer solamente cuántos grupos de electrones están asociados al átomo central, para la cual debemos escribir la fórmula de Lewis de la molécula. Luego simplemente nos preguntamos cómo los grupos de electrones se distribuirán espacialmente de modo que la repulsión entre ellos sea mínima. Teoría del orbital molecular. Consiste en asumir que si los dos núcleos implicados en el enlace se ubican a la distancia del equilibrio, los electrones se alojarán no en orbitales atómicos de cada elemento, sino en orbitales moleculares, que son análogos a los átomos atómicos y que representan características similares, como se verá más adelante, ya en la imagen. Los enlaces iónicos se producen cuando en un enlace covalente la diferencia de electronegatividad entre un átomo y otro es muy grande y suponemos que el par de electrones de enlace está en el átomo más electronegativo, de tal forma que se producen iones positivos y negativos. Este tipo de enlace se da fundamentalmente entre metales y no metales. Estas sustancias son, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, el cloruro de potasio y el trisulfuro de aluminio. Las propiedades que se dan en este tipo de sustancias son sólidos cristalinos, puntos de fusión y ebullición elevados, son solubles al agua, conducen la electricidad fundidos o en disolución, pero no conducen la electricidad en estado sólido. La mayor parte de los sólidos de la naturaleza son cristalinos, lo que significa que los átomos, moléculas o iones que los forman se disponen ordenados geométricamente en el espacio. Esa estructura ordenada no se aprecia en muchos casos a simple vista, porque están formados por un conjunto de microcristales orientados de diferentes maneras, formando una estructura policristalina, aparentemente amorfa. Este orden se opone al desorden que se manifiesta en los gases o líquidos. Cuando un mineral no presenta estructura cristalina, se denomina amorfo. La cristalografía es la ciencia que estudia las formas y propiedades fisioquímicas de la materia en estado cristalino. Ahora sí, una red cristalina se caracteriza fundamentalmente por un orden o periodicidad. La estructura interna de los cristales viene representada por la llamada celdilla unidad, que se repite una y otra vez en las tres direcciones del espacio. Enlaces metálicos. Son aquellas que representan un solo elemento, que forman grandes redes metálicas, donde los electrones de la capa de valencia están deslocalizados, moviéndose por toda la sustancia. De esta forma, una nube de electrones recubre la sustancia y le da ese característico brillo metálico. Algunas de estas sustancias son el hierro, el sodio o el potasio. Las propiedades de estas sustancias son sólidos, dureza variada,
puntos de fusión y ebullición muy elevados, muy variados, perdón, son insolubles en agua y característico brillo metálico. Por otra parte, también son buenos conductores de electricidad. Y eso fue todo por hoy. Mil gracias por habernos observado. Hasta la próxima.